Muy buenos días, bienvenidos al webinar que daré hoy de los contenidos y el SEO. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor ir apuntando las preguntas y al final de la charla resolveré todas las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. Quisiera validar que estén viendo bien, que el audio esté funcionando perfecto. Quisiera por favor validar eso. Si todos me pueden contestar, por favor. Audio, video funcionando bien. Gracias César, gracias Estefanía. Perfecto. Vamos a esperar un momentico que se sigue conectando gente. Vamos a esperar unos 3-4 minutos para poder empezar. Tranquilo, Felipe, es que estoy esperando en este momento que todo el mundo esté conectado. Ya me confirmaron que el audio y el video está funcionando perfecto, entonces en pocos minutos empezaremos. Dos minuticos más y empezamos con todas las personas que tenemos en este momento conectados. Explicaba un poco que la mecánica que manejaré es normalmente la misma de los webinars que hago, en la cual hago la presentación y al final resolveré todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, en la medida en que vayamos evolucionando, si ustedes quieren ir colocando las preguntas, las pueden ir colocando en el panel de preguntas y con mucho gusto al final yo resolveré todas las inquietudes. Bueno, entonces vamos a empezar. Más o menos esta es una charla de unos 35-40 minutos y posterior entonces solucionaré las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. Primero, pues darle las gracias a todas las personas que están hoy conectadas con nosotros.
Y de verdad espero que después de que terminemos este webinar, cada uno de ustedes tenga las herramientas para poder hacer su trabajo mejor, o a los que quieren empezar a incursionar en el mundo de los contenidos, que tengan unas bases un poco más sólidas para que lo que hagan lo hagan de una forma mucho más eficiente. Quiero partir de esto. Yo muestro muchas veces en mis charlas, muestro este comentario de uno de los gurús del marketing digital y el marketing tradicional actual, que se llama Seth Godin, que habla de la importancia del content marketing. Como ustedes se pueden dar cuenta, él hoy afirma que el marketing de contenidos es el único marketing. Esto es realmente importante y yo enfatizo en que creo, y con las cifras que les voy a dar a continuación, que ustedes tienen indiscutiblemente que empezar a pensar como medios de comunicación. Es fundamental. Tenemos que empezar entendiendo qué es realmente el content marketing. El content marketing, como dice esta frase que para mí es perfecta, es la creación de contenido relevante, entretenido, interesante, de aspecto no publicitario. Fíjense que tengo señalado que esto no es publicitario, y tiene otra particularidad, y es que el objetivo de una buena estrategia de content marketing es crear audiencias para las marcas. Como yo le digo a la gente, la forma simple de entender esto es que hoy las marcas tienen que pensar como medios de comunicación. Cuando decimos que el objetivo de una marca es crear sus propias audiencias, es que las marcas yo podría decir en el mediano y en el largo plazo, no dependan de los medios de comunicación para poder comunicarse con sus consumidores. El éxito de una buena estrategia de content marketing es que ustedes construyan sus propias audiencias. Es fundamental, es fundamental. ¿Cuál debe ser la premisa del marketing de contenidos? Que el contenido hay que hacerlo educativo, no debe ser contenido publicitario. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Por favor, como dice esta frase, preocúpense es por educar a sus consumidores sobre ustedes quiénes son, y no de una u otra forma lo que hace la mayoría, y es que le quieren empujar un producto por encima de cualquier cosa. Entonces traten es de educarlos y ayudarles a solucionar sus inquietudes por encima de cualquier cosa. ¿Por qué es fundamental hoy en día una estrategia de content marketing dentro del contexto digital? Yo les voy a dar 4 razones. Para mí, cada una de estas 4 es fundamental. La primera es que los costos por clic crecen en promedio el 27% año por año. ¿Qué marca incrementa sus presupuestos de marketing 27% anualmente? Yo les podría decir que ninguna. ¿Esto qué implicaciones tiene? En la medida en que los costos por clic de AdWords sigan creciendo a estas tasas, o los costos por clic de Facebook sigan creciendo a estas tasas, todos los días ustedes van a tener menores alcances. La segunda es que la tasa de clic de AdWords en promedio es del 2.8% versus la tasa de clic de contenido, que es del 60%. Cuando yo les digo esto, los usuarios ya sabemos cuando algo es publicidad en Google. Y como ya sabemos cuando es publicidad, confiamos en la parte que es orgánica, en la parte que es contenido. El tercer argumento: si ustedes trabajan con una buena estrategia de marketing de contenidos, el costo de un visitante y de un lead puede llegar a ser 99% más económico que por campañas pagas. Y aquí les voy a mostrar, tuve la oportunidad de estar en una charla de la cabeza de Moz, que es una de las plataformas para SEO más importantes que hay en el mercado, y mostró esto, y es lo que yo les acabo de decir. La tasa de clic de lo que es pago es del 2.8, y la tasa por clic de lo que es contenido está por encima del 60%. Esto es suficiente argumento para que ustedes vean que esto es realmente importante. Y para mí, lo que les acabo de decir, la razón más poderosa y más importante es que las marcas necesitan construir sus propias audiencias para no depender 100% de los medios de comunicación. ¿Por qué razón? Porque las audiencias están completamente fragmentadas. Hace 15 años, a través de televisión, las marcas podían llegar a unas audiencias cercanas al 100%. Hoy eso no existe. Ya una marca masiva tiene que utilizar cualquier cantidad de medios, cualquier cantidad de programas, para ver si a través de esos puede llegar a la mayor cantidad de audiencia. Pero la realidad es que todos los días es más difícil.
y la única solución que tienen las marcas es convertirse en medios. Y eso lo tienen que tener perfectamente claro. Ahora, ¿cuál es la situación actual del negocio de contenidos? Ustedes se encuentran todos los días, y muchos de ustedes posiblemente lo hacen, es que están creando contenidos sin estrategias claras de posicionamiento orgánico. Como yo les pongo acá, hay una gran diferencia entre hacer contenido y hacer una estrategia de contenido. Son dos cosas completamente diferentes. En esto yo lo digo abiertamente. Hay compañías que saben hacer muy buen contenido, pero somos muy pocos los que sabemos crear estrategias de contenido, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, les voy a poner casos. Primer caso, Fuze Tea. Fuze Tea, como saben, es de Coca-Cola, y crearon una pieza de contenido que se llama Conoce los mejores mercados de las pulgas del mundo. Esta es una pieza de contenido que se encuentra en el sitio de Fuze Tea. Otro caso, Avianca. Avianca lanza un sitio que se llama Avianca Inspires, donde ustedes, como pueden ver, contenido de 3 razones para visitar Centro y Suramérica en el Día de Acción de Gracias. Tercer caso, Ferragamo. Ferragamo crea su sitio, y dentro de su sitio también tienen contenido la ruta Fashion, París y otras ciudades. Pero, ¿cuál es la constante cuando vemos este contenido? Muy simple. Esas marcas, si no le invierten en publicidad para que el tráfico les llegue a su sitio, no les llega absolutamente nadie. Y la clave de una estrategia de contenidos es que ustedes no tengan que pagar publicidad en forma permanente para que el tráfico les llegue a sus sitios. En los 3 casos anteriores, como les voy a mostrar, no tienen tráfico orgánico, es decir, dependen de la publicidad para que el tráfico les llegue. Y ahí es donde el contenido digital pierde su verdadero valor, y lo pierde porque el verdadero valor de una estrategia de contenidos es que ninguno de ustedes tenga que invertir en publicidad para que el tráfico les llegue. ¿Cómo saber lo que les acabo de decir? Este es un software que nosotros utilizamos que se llama Ahrefs, donde esa nota de contenido que les mostré de los mercados de las pulgas recibe un tráfico orgánico de una persona al mes, es decir, nadie. Ferragamo, 0 tráfico orgánico, es decir, no entra nadie a la página de Ferragamo a menos que se le invierta en publicidad. Avianca, 0 tráfico orgánico. ¿Por qué? Porque el contenido está mal hecho. Y ahí es donde es lo que pretendo con este webinar, que ustedes entiendan qué hay que hacer para que no dependan de publicidad, para que el contenido realmente les ayude a tener tráfico orgánico y que de esa forma ustedes tengan éxito en sus estrategias. Para mí, el mejor caso que hay de una marca que se convierte en medio es Baby Center. Baby Center para mí es un portal ejemplar. Hoy les puedo decir que es el principal portal de papás y mamás en el mundo, pero tiene una particularidad, que el dueño de Baby Center no es un medio de comunicación, es una marca. El dueño de Baby Center es Johnson & Johnson. Y cuando uno empieza a ver esto, Johnson & Johnson tiene sus propias audiencias. Y cuando les digo que Johnson & Johnson tiene sus propias audiencias, van a ver ahorita las cifras del tráfico orgánico que recibe mensualmente Baby Center. Aquí hay un punto que es importante. Hoy es la comunidad más importante de papás y mamás del mercado. No existe un sitio que tenga un mejor posicionamiento ni que tenga una audiencia superior en ese segmento. Para que ustedes lo vean, en el mismo escenario, Baby Center hoy tiene un tráfico orgánico de 9 millones de personas que entran al mes, y que si Johnson & Johnson fuera a pagar por ese tráfico orgánico, le costaría 7 millones de dólares al mes. Eso es lo que Johnson & Johnson se ahorra hoy únicamente por tener una magnífica estrategia de contenidos. No dependen de publicidad para mover el sitio. El tráfico llega precisamente por contenido. Entonces, a la luz de eso, ¿cuál es la solución para una marca? Hay 2 cosas que son fundamentales. La primera es lo que llamamos el SEO, que es Search Engine Optimization, y la segunda, distribución. Distribución que se refiere a publicidad. Pero hoy claramente vamos a hablar es de SEO, porque el SEO es determinante en este caso particular de estrategias de content marketing. Yo con esto les quiero decir una cosa.
Al comienzo es importante invertirle en distribución, invertirle publicidad al comienzo al contenido es importante. Y quiero que les quede ese mensaje. El SEO sin distribución muchas veces no funciona. Entonces, nuestra recomendación es tengan en cuenta todos los comentarios que les voy a hacer hoy, pero no se olviden que una buena distribución es importante. Entonces, empecemos y voy a simplificar esto. A los que quieran profundizar más, se pueden encontrar en el canal de YouTube una presentación de la esencia de cómo desarrollar una estrategia de contenidos. Ahí está otro webinar que ya hice, pero para que ustedes sepan, una buena estrategia de contenidos tiene 7 pilares fundamentales. Si ustedes se dan cuenta, la cuarta es toda la parte de lo que vamos a hablar hoy que tiene que ver con la ingeniería y el SEO. Si ustedes quieren profundizar en la siguiente, en cada uno de estos, les recomiendo que busquen el webinar que lo van a encontrar en YouTube y lo vean completamente. Entonces, para que ustedes sepan, cada uno de estos componentes que estoy mostrando acá tiene unos resultados o digamos, tiene unas repercusiones en todo este proceso. Los objetivos en el mundo del content marketing sí tienen realmente un efecto directo. Y es que dependiendo de los objetivos, están los formatos que ustedes deben utilizar. ¿A qué me refiero con eso? Si el objetivo que tiene una marca son leads, ustedes deben utilizar formatos que obliguen a la gente a registrarse, como ebooks, como webinars, como guías, como listas, siempre formatos que obliguen a la gente a registrarse. Un ejemplo de esto, ustedes están en este webinar y para ver, y cuando se registraron en el webinar nos dieron la información de cada uno de ustedes. Es una magnífica herramienta para conseguir leads. Después viene la definición de los buyer persona. Para los que no saben, los buyer persona no es target, es el estereotipo de consumidor. Los buyer persona, ¿para qué me ayudan? Porque me ayudan a definir las temáticas de contenido que tengo que desarrollar. Y hago énfasis en este punto. Esto no quiere decir, y como lo mencioné empezando, que, o sea, primero el contenido debe ser un contenido que debe ser contenido educativo, no debe ser contenido publicitario. Entonces, los buyer personas nos van a ayudar a definir qué temáticas de contenido son interesantes para nuestro cliente potencial. Yo pongo siempre un ejemplo de la primera marca de vehículos con la que trabajamos. Llegamos a la reunión, nos dijeron que querían, su foco eran mamás cabeza de familia y lo primero que le dijimos es, si queremos captar a las mamás cabeza de familia, tenemos que desarrollar contenido que hable de cómo tener una vida en pareja, cómo educar mejor a los niños, recetas de cocina. Si ustedes entran al blog de esta marca, se van a dar cuenta que esos temas es que tenemos contenido. Entonces, ojo con esto, porque tienen que abrir su cabeza a que el contenido que se publique en su sitio debe ser contenido es para el usuario, no para la marca, porque lo que necesitamos es enganchar al consumidor con temas que sean interesantes para ellos. Después viene el tema de creación. En el tema de creación hago énfasis en que en uno de los webinars que ustedes se van a encontrar, hay que hacer análisis de keywords y hay que hacer análisis de los costos. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes no deben crear contenido por intuición. Ese es el mayor error que comete el 99% de las marcas. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes son una marca de vehículos y quieren enganchar a mamás cabeza de familia, pues busquen con el Keyword Planner de Google. Busquen cuántas búsquedas hay de cómo educar, el keyword, cómo educar mejor a mis hijos. Y con eso ustedes sabrán si la gente busca o no busca de ese tema. Y lo otro, analicen cuál es el costo de un visitante por contenidos versus el costo de un visitante por, en este caso, por publicidad. Si el costo de un visitante por contenidos es inferior al costo de un visitante por publicidad, creen el contenido. Pero si por el contrario el costo de un visitante por contenidos es mayor que el costo de un visitante por AdWords, no se metan en el cuento de crear contenido alrededor de ese tema porque va a ser más barato utilizar Google para atraer el tráfico. Después viene otro tema que es importante, es el equipo. Cuando uno empieza a trabajar en content marketing es fundamental que tengan un equipo que esté orientado y dedicado a manejar el contenido, la estrategia general. Yo les recomiendo siempre a las marcas que no se olviden de crear calendarios editoriales. Por favor, el que quiere entrar, empiece desde el primer día con un calendario editorial. Mucha gente dice, no, eso es secundario. No, el calendario editorial en una estrategia de marketing de contenidos es fundamental y les voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden desarrollar un artículo que habla de cómo educar mejor a los hijos, pero ese artículo, si ustedes lo desarrollaron hace un año, pueden convertirlo este año en un ebook
o pueden convertirlo en una guía, o pueden cambiarle el formato, y de una u otra forma no los obliga a que ustedes se mantengan haciendo contenido, sino que le cambian los formatos, y la única forma de saberlo es viendo el calendario editorial de todo lo que ustedes han desarrollado. Como les mencioné, el tema de distribución, nosotros recomendamos trabajar con publicidad nativa. Por esa razón, digamos que nosotros lanzamos We Are Native Ads. Y por último, el tema de las mediciones. Les recomiendo, su mejor amigo tiene que ser el Google Search Console. El Google Search Console es gratis, es igual que Google Analytics. Normalmente a nadie le enseñan a manejar el Google Search Console, pero yo sí les digo que es, ojalá, la mejor herramienta que hay para ustedes saber la efectividad de su estrategia de marketing de contenidos. Entonces, cada uno de estos componentes los toco tangencialmente, y vamos a meternos ahora sí en el tema del SEO. Como yo digo acá, para mí el SEO hasta hace muy poco era 100% técnico. Uno buscaba agencias de SEO y las agencias de SEO solo le hablaban de la parte técnica. Hoy les puedo decir que creo que el SEO es 20% técnico y 80% de contenidos. ¿Cuál es mi argumento para decir esto? Muy simple. El negocio de Google no es publicidad. El negocio de Google es darnos a nosotros las mejores respuestas a las preguntas que hacemos. En este orden de ideas, si Google está buscando todos los días el mejor contenido, pues y ustedes están haciendo el mejor contenido, pues indiscutiblemente están pegándole en el centro, en el eje del negocio de ellos. Entonces, ¿qué hay que entender? Es cómo se desarrollan esas estrategias de contenido y cómo hay que crearlo para que esto realmente funcione. Entonces, del lado técnico, que no me quiero meter, pero sí quiero hacerles recomendaciones. Lo primero es, utilicen Yoast. Yoast es un plugin. Ojalá que su blog sea hecho en WordPress. Yo les recomiendo WordPress porque es la plataforma mejor para administrar contenidos. Lo segundo, instalen otro plugin que se llama AMP. AMP se refiere a Accelerated Mobile Pages. Básicamente son softwarecitos que ustedes le ponen a WordPress para ayudarles en todo ese proceso. El tercero se llama Esquema. Vuelvo y les digo, no quiero profundizar en esto porque no es el objetivo de esta charla, pero sí quiero dejarles mensajes. Esquema básicamente es algo que vale la pena que ustedes profundicen, que se llaman datos estructurados. Ese es otro plugin para datos estructurados. Cuarto, tengan la certeza de que tienen el mapa del sitio. El mapa del sitio, el robot de Google viene con cierta periodicidad a los sitios, y lo primero que mira es cómo está estructurado el sitio, y lo primero que mira es cómo es el sitemap. Entonces, les recomiendo. Y el quinto, que lo tengo 3 veces, por favor, procuren que su sitio sea muy rápido. La velocidad es fundamental en temas de SEO. Para los que quieran saber cuál es su velocidad, escriban, por ejemplo, en Google, busquen el Google Page Speed Test y testeen su página y miren cuál es la velocidad de su página. Si la velocidad no es buena, procuren acelerarla porque esto es determinante. Entonces, del lado técnico, estas recomendaciones. Lo primero que quiero que ustedes tengan en cuenta es cuáles son las tasas de clic sobre el contenido que se indexa en los buscadores. Para que ustedes entiendan, si ustedes lograran quedar en la primera posición en los resultados de búsqueda, lograrían el 31.24% del total de personas que buscan de ese tema en particular. Es decir, si hay 100,000 personas que buscan cómo educar a los hijos y ustedes lograran que su contenido quede en la primera posición, captarían de los 100,000 a 31,240 en promedio. En la segunda posición 14,000, en la tercera 9,000, en la cuarta 6,000 y así sucesivamente. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Para qué? Para que si ustedes entran a mirar qué volumen de búsquedas hay de X tema en particular que ustedes quieren crear contenido, tengan en cuenta que el que ustedes creen contenidos de ese tema, en el mejor de los casos, van a lograr el 30% con respecto al total de búsquedas. ¿Eso qué quiere decir? Que si de un tema hay 100 personas que buscan mensualmente, ustedes dicen, no, 100 me interesan, no pueden suponer que los 100 van a terminar llegando al sitio, sino máximo 30. Si ustedes lograran llegar a la primera posición, que ese no es un proceso que se logra de la noche a la mañana, puede tomar tiempo y mucha dedicación. Inclusive, si ustedes logran llegar, como se dan cuenta en esta gráfica, a la segunda página, lograrían un 3.99%, es decir, de 100,000, 4,000.
Tengan en cuenta lo que les dije empezando. Por la parte paga, las tasas de clic son del 2.8% en promedio. Es decir, inclusive si ustedes indexan en la segunda página, muchas veces pueden tener más tráfico orgánico que lo que ustedes logran con sus campañas de AdWords. Entonces, ¿cuál debe ser la premisa de una buena estrategia de SEO a partir de contenidos? Lo primero que les quiero decir es que ustedes tienen que mejorar lo que se conoce como la autoridad de dominio. El Domain Authority, ¿qué es? Es el indicador más relevante para una buena estrategia de contenidos y se refiere, para que ustedes lo entiendan, al nivel de confianza que sienten los sitios, que sienten los buscadores en su sitio. La autoridad de dominio no es algo que ustedes consigan que sea público. Normalmente los softwares que hay en el mercado, que la mayoría son pagos, les pueden dar su autoridad de dominio. Entre más alta sea la autoridad de dominio, mayor posibilidad tienen que el contenido que ustedes creen se indexe en los buscadores. Entonces miren por ejemplo el caso de Fuse. La autoridad de dominio, el domain rating, es del 3.5 en una escala de 1 a 100. ¿Esto qué quiere decir? Que por más de que creen contenido como está estructurado, el contenido no va a indexar fácilmente en los buscadores porque los buscadores, digamos, de una u otra forma no confían plenamente en este sitio. Para que ustedes se den cuenta, en el caso de Baby Center, la autoridad de dominio es de 86 en una escala de 1 a 100, lo cual quiere decir que cada vez que se publica el contenido, los buscadores están encima de todo lo nuevo que se suba en Baby Center para colocarlo en la base de datos de los buscadores. ¿Cómo lograr mejorar la autoridad de dominio? Lo primero y más importante es que el contenido tiene que ser muy bueno. Si el contenido es muy bueno, muchos medios digitales van a referenciar el contenido como me van a entender ahora más adelante. Si los medios que referencian ese contenido tienen una mejor autoridad de dominio, eso les va a ayudar tremendamente a mejorar la autoridad de dominio de su sitio. Como el ejemplo que coloco ahí. Si mi sitio tiene una autoridad de dominio de 10 y a mí me referencia el periódico El Universal de México que tiene autoridad de dominio de 82, automáticamente el buscador empieza a confiar un poco más en el contenido que publica el sitio de 10. Entonces, entre más referencias de sitios que tengan mejor autoridad de dominio yo logre tener, mejor va a ser mi autoridad de dominio. Hay también otra serie de componentes como la velocidad que es determinante, pero es clarísimo que entre mejor o mayor cantidad de links tengan desde otros sitios a su sitio, mejor va a ser su autoridad de dominio. A esto les digo, ojo con la compra de backlinks. El nombre técnico de los links externos se llaman backlinks. Ojo porque hay mucha gente que lo que se dedica es a comprar backlinks y los buscadores detectan cuando se compran los backlinks. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese proceso. Entonces, miren el caso del periódico El Universal de México. Tiene una autoridad de dominio de 82, tiene 14.8 millones de backlinks, es decir, lo referencian desde 14.8 millones de URLs, de 42.700 dominios diferentes. El tráfico orgánico que recibe el periódico El Universal de México es de 16.8 millones, y si el Universal fuera a pagar por ese tráfico orgánico, le costaría 5.3 millones de dólares. Ustedes tienen que pensar de esta forma, exactamente igual como si fueran del periódico El Universal de México. ¿Cómo logran que sus contenidos lo referencien en otros medios? ¿Cómo logran incrementar su tráfico orgánico? Y cómo al final de cuentas logran ahorros significativos en la estrategia que ustedes estén llevando a cabo. Para lograr eso, hay 16 puntos que yo menciono acá, que son no técnicos para que el SEO de un sitio funcione. El primero, y en mi opinión el más importante que hay que entender, es lo que se llama Cornerstone Content. ¿Qué quiere decir el concepto de Cornerstone Content? El concepto es simple. Ustedes no pueden, vamos a suponer que ustedes quieren indexar sobre la palabra bebés. Eso quiere decir que ustedes no pueden tener 250 artículos que la palabra clave, como me van a entender ahora más adelante, sea bebés. Porque si eso lo hacen, lo que ustedes están haciendo es poniendo a competir los 250 artículos a la luz de los buscadores. Y claramente los buscadores no los van a poner los 250 en la primera posición. Ellos tienen que seleccionar uno.
La teoría del Cornerstone Content parte de la premisa que ustedes tienen que seleccionar una pieza de contenido de bebés y de una u otra forma centrar todos los esfuerzos en esa pieza de contenido. ¿Qué quiere decir centrar todos los esfuerzos? Que ustedes creen más contenido alrededor de bebés, pero donde esté la palabra bebés en los contenidos que están en la parte de abajo de la pirámide, le pongan un hipervínculo, un link desde los artículos secundarios al artículo principal. Ejemplo de eso, nosotros creamos este texto que se llama ¿Qué es marketing de contenidos? En ese artículo de ¿Qué es marketing de contenidos? De una u otra forma definimos que es el artículo que nosotros queremos que Google indexe cuando alguien busca qué es marketing de contenidos. Pero desarrollamos un artículo secundario, un artículo por debajo, que se llama las 7 Cs del marketing de contenidos. ¿Qué ocurre? Que dentro del artículo que está en la parte inferior, nosotros le tenemos que colocar un link al artículo que está en la parte superior cuando aparezca la palabra marketing de contenidos. ¿Por qué es tan importante esto dentro de todo el proceso? Porque es la forma como los buscadores entienden qué es el contenido que uno quiere que tenga relevancia, no dejarlo en manos de los buscadores. Entonces, en la teoría del Cornerstone Content implica que ustedes tienen que desarrollar una pirámide de contenidos por cada palabra clave que ustedes quieran indexar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a desarrollar una pirámide para qué es marketing de contenidos, otra pirámide para infografías, otra pirámide para automatización de marketing. Por cada pirámide, por cada palabra clave o keyword, yo tengo que desarrollar una pirámide. Y al desarrollar una pirámide quiere decir que tengo que tener un artículo foco que es sobre el cual yo voy a meter o poner todos mis esfuerzos y artículos secundarios que me van a ayudar a empujar el artículo que está en la parte superior de la pirámide. Esto es fundamental entenderlo y esto es la base de una estrategia de marketing de contenidos y de SEO para que la entiendan. Entonces, tengan en cuenta una cosa. Si yo quiero colocar en la parte superior de la pirámide el keyword que es marketing de contenidos o el artículo cuyo keyword que es marketing de contenidos, tengo que considerar que los artículos que vienen en la parte de abajo, su palabra clave no puede tener mayor volumen de búsquedas que el que está en la parte superior de la pirámide. Para que me entiendan qué quiere decir esto. Perdón, si yo coloco el artículo foco es qué es marketing de contenidos y yo entro a Google y valido que ese keyword que es marketing de contenidos lo buscan 10,000 personas al mes y yo creo el artículo secundario que se llama las 7 Cs del marketing de contenidos, ese keyword de las 7 Cs no puede tener más de 10,000 búsquedas, porque si no lo que yo estaría haciendo es dándole, implícitamente me estaría devolviendo. Yo necesito que el artículo que está por debajo en la pirámide tenga menor volumen de búsquedas que el artículo que está como foco dentro de la pirámide. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Después de esto pasamos a el siguiente tema y es que los artículos foco idealmente deben tener más de 1,500 palabras y los secundarios menos de 1,500. Es decir, el de arriba de que es marketing de contenido idealmente más de 1,500 y el de las 7 Cs menos de 1,500. Para eso les voy a mostrar, esto es una agencia que se llama Hook, que hizo un análisis para poder evaluar si había correlación entre el volumen de palabras y la posición en los resultados de búsqueda. Como ustedes se pueden dar cuenta en esta gráfica, los artículos que normalmente están en las primeras, en los top 10, son artículos de más de 2,000 palabras. Todavía en nuestros mercados eso no pasa, pero en mercados ya desarrollados con este tema, tengan en cuenta y como se pueden dar cuenta que los artículos de mayor longitud son los artículos que están en las principales posiciones. Entonces, mucha gente dice, no hay relación entre la longitud de los artículos. Les quiero decir, en los estudios que yo he visto, normalmente sí hay diferencia en longitud. Después agrupo del 3 al 8. El 3 al 8 es, en el primer párrafo del artículo, debe estar la palabra clave sobre la cual yo quiero indexar. La longitud de los párrafos no debe sobrepasar de 300 palabras y las oraciones de 20 palabras.
La densidad de la palabra clave debe ser entre el 1 y el 2%. Ya me van a entender qué quiere decir eso. El título de la pieza debe ser máximo de 60 caracteres. En el título de la pieza debe estar la palabra clave sobre la cual quiero indexar y debo tener lo que se llama títulos H2 con el keyword principal. ¿Qué son? Cuando ustedes les hablen de títulos H1 y H2, la explicación es muy simple. Cuando ustedes entran a Word y abren un archivo en Word, ustedes encuentran una cajita al lado derecho que les habla si es párrafo, si es título, si qué tamaño del título es. Cuando les hablen de H1, se refiere a título de tamaño 1, H2, título de tamaño 2, y así sucesivamente. Si ustedes hacen el ensayo en Word, se van a dar cuenta que el tamaño del título H1 es siempre mayor al tamaño del título H2 y el H2 mayor del H3 y así sucesivamente. Entonces, cuando les hablen de H1, H2, H3, se refiere al tamaño de los títulos y por ende, pues hay una correlación en la importancia de cada uno de los títulos. ¿Qué es importante? Que al menos el título H1 de la pieza tenga la palabra clave sobre la cual quiero indexar y al menos haya un H2 con el keyword principal. ¿Dónde lo puedo ver? Miren el caso que les muestro. Esto es un caso de Where Content. Ustedes se dan cuenta que el H1, que es 4 fuentes de tráfico para mi sitio web, de una u otra forma, el título del artículo es 4 fuentes de tráfico, se encuentran abajo, que hay 4 fuentes de tráfico, y fíjense que en el primer párrafo, fuentes de tráfico. ¿Por qué? Porque la palabra clave sobre la cual nosotros queremos indexar este artículo se llama fuentes de tráfico. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan en cuenta la densidad que se refiere al número de veces que se repite la palabra clave dentro del artículo. Me voy a devolver, cuando yo les menciono que la densidad de la palabra clave debe ser del 2%, me refiero a que si el artículo tiene 1000 palabras, mínimo 20 veces, idealmente se debería repetir la palabra clave dentro del artículo. Como les mencioné, la longitud de los párrafos no debe sobrepasar de 300 y las oraciones de 20. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros nos toca poner muchos puntos y los párrafos nunca son superiores a 300 palabras. Esas son consideraciones que son importantes que ustedes las tengan en cuenta. Después pasamos al punto 9 y al 10. El 9 es, el keyword debe estar en la metadescripción y el 10, la metadescripción no debe tener más de 156 caracteres. ¿Qué es el título SEO y qué es la metadescripción? El título SEO es lo que ustedes, ojo, esto lo deben definir ustedes. No dejen que Google sea el que se los defina. Muchas marcas lo que hacen es que dejan que Google sea el que lo defina. Para que ustedes sepan, los softwares normalmente le permiten a uno definir el título SEO. El título SEO es cómo aparece el título en los resultados de búsqueda. El URL debe tener la palabra clave también y la metadescripción debe tener la palabra clave. La metadescripción es la descripción que aparece en la parte inferior. Hay que tener una cosa en cuenta y es que Google aparentemente todos los días le pone menos atención a la metadescripción. Entonces, ¿eso qué implica? Que ustedes idealmente en el primer párrafo, como tiene que estar el keyword, Google toma el primer párrafo del artículo y eso se va a volver en la metadescripción. Entonces, tengan en cuenta que idealmente en ese primer párrafo debe estar la palabra clave sobre la cual ustedes quieren que el contenido indexe. Entonces, ya tocamos también URL, título SEO y metadescripción. Después pasamos al 11 y al 12, que es no intenten indexar varias piezas sobre el mismo keyword y un punto fundamental que es los links internos entre las piezas de contenido. En este tema, como les acabo de decir, es muy importante lo de las pirámides de contenido, lo del contenido cornerstone y lo que les expliqué, que ustedes no pueden crear 20 artículos que la palabra clave sea bebés porque van a poner los 20 a competir. Entonces, seleccionen uno y ese uno es el que debe tener el keyword sobre el cual ustedes quieren. Y lo que mencionaba los links internos entre las piezas de contenido en la pirámide. En esa pirámide, como les mencioné, tiene que haber links de los artículos que están secundarios, que le llamamos nosotros, al artículo primario, que es el que está en la parte superior de la pirámide. Para eso, para manejar los links internos, encontramos esta metodología que nos encanta y que vale la pena que ustedes la tengan en cuenta. Esta metodología es una hoja de Excel donde ustedes crean una pequeña hoja de Excel por cada pirámide que ustedes desarrollen. Este caso es de una compañía que se llama GSK de GlaxoSmithKline, alrededor de un producto para los dolores de cabeza. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo funciona toda la estrategia de links internos de los artículos?
Fíjense que está organizado de menor a mayor dependiendo de la palabra clave. En este caso uno podría decir, la palabra clave dolor menstrual tiene 559 búsquedas al mes. La palabra migraña tiene 9.900 búsquedas al mes. Claramente esta pirámide de contenido gira en torno a migraña, porque es la palabra clave que está en la parte superior de la pirámide. ¿Cómo controlar qué links internos tengo entre las diferentes piezas? Creo esta hoja en Excel, donde esto qué quiere decir? Que del artículo 19 del malestar general, cuando pongo un 1, lo estoy poniendo en la columna del 1. Eso quiere decir que tengo un link interno de que del artículo malestar general estoy linkeando al artículo de la migraña. Acá el artículo 19 tengo un link interno hasta el artículo 8 que de una u otra forma es el artículo de tabletas masticables. Y de esa forma ustedes empiezan a tener control de cómo es la estrategia de links internos que ustedes tengan, digamos, con toda la estrategia de contenidos que están manejando. Esto es importante que ustedes lo manejen. Es muy importante para que ustedes sepan que colocaron links de una a otra pieza, porque la idea es que nunca hayan artículos que no tengan links internos. En este caso, ustedes se pueden dar cuenta que el artículo 11, que en este caso habla del dolor en el hombro, no tiene ningún link desde los artículos que están por debajo en la pirámide. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta el interlinking. Después pasamos a otro punto que es muy importante, el tema de los links externos a páginas relevantes. ¿Qué quiere decir eso? Google valora tremendamente que nosotros le ayudemos a encontrar páginas que tengan diferentes temáticas. En este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, está en morado, que nosotros desde este artículo de 4 fuentes de tráfico estamos colocando un link externo, es decir, hacia Google Analytics y sobre la palabra clave Google Analytics. ¿Qué recomendación tengo en eso? Ojo, que los links externos no pueden, ustedes no deben hacer links externos a una página que tenga el mismo keyword. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a desarrollar un artículo cuya palabra clave es bebés, yo no debo hacer un link a otra página de otra marca que la palabra clave sea bebés, porque si no yo mismo le estoy dando más relevancia a la otra dentro de la estrategia que estoy manejando. Entonces es muy importante el tema de manejar los links externos. Y esto es muy valorado normalmente por los buscadores. Otro punto, se van a encontrar con este tema que a uno le dicen atributos alt en las imágenes. Para que ustedes sepan la definición de qué son atributos alt en las imágenes, es la descripción de una imagen. Si en su texto tienen una imagen, uno tiene que ayudarle a los buscadores para que ellos entiendan la imagen a qué hace referencia. Es muy importante que todas las imágenes que ustedes tengan en su sitio o que coloquen en su sitio tengan descripciones, porque como todos los días es más importante las búsquedas por imágenes, por video y demás, esto le ayuda a los buscadores para relacionar realmente de qué son las imágenes que están colocadas en el sitio. Y este punto se los digo, tristemente ahorita viene un cambio importante en lo que se llama el Search Console. El Search Console es la plataforma que yo les dije que es fundamental que ustedes aprendan a manejar. ¿Y qué quiere o qué es lo que yo llamo empujar? Y es avisarle a Google que el contenido existe y es nuevo en mi página. En este caso, lo que les estoy mostrando acá es que yo creé el 8 de febrero, creé una página que se llama Consultoría Digital, wearecontent.com/consultoría digital. Cuando yo la creé, la terminamos de crear a las 3:25 de la tarde. Inmediatamente yo entro al Search Console, entro por la sección de rastreo, en explorar como Google, y le ingreso el URL. Cuando yo hago esto, le estoy avisando a Google que tengo una nueva página y que le pido que la indexe, es decir, que la meta en la base de datos. Esto es algo que no, ahorita viene un cambio en el Search Console, para que ustedes lo sepan, no sabemos qué va a pasar finalmente, si esto lo van a eliminar o no, pero hasta hoy ha funcionado muy bien. ¿Cómo saber si esto opera o no opera? Muy simple. Yo lo que hago es que creo Google Alerts.
Los Google Alerts, básicamente, yo no sé si ustedes lo conocen, ustedes le pueden decir a Google que les avise cada vez que aparece una nueva página hablando de un tema en particular. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí en la parte superior, yo tengo un alert que le digo, todo lo que aparezca de Weird Content, por favor avíseme. Yo, si ustedes se dan cuenta, yo le avisé a Google a las 3:25 del 8 de febrero. Le avisé que habíamos creado una página que se llama Consultoría Digital. El día siguiente, el sábado 9 de febrero, es decir, al día siguiente a las 6 de la mañana, recibo el alert de Google que me dice, ya indexé la pieza de contenido. Esto funciona así. Si ustedes tienen una magnífica autoridad de dominio, posiblemente no van a tener que hacer esto. Si tienen una autoridad de dominio de 80, porque básicamente Google está pendiente cada vez que ustedes creen cualquier página. Pero a los que no tenemos todavía esa autoridad de dominio, es muy importante en lo que yo menciono como empujar el URL en el Search Console para avisarle a Google que hay una página nueva. Y por último, lo que llamamos el SEO semántico. Como digo acá, el SEO semántico implica descubrir el significado más profundo de por qué alguien está buscando contenido y colocar estratégicamente esos elementos dentro de tu contenido. Un ejemplo de eso, si yo voy a crear y quiero estar indexado sobre viajes, pero yo lo que vendo son viajes a Buenos Aires, yo tengo que ponerlo dentro del contexto que yo vendo es viajes a Buenos Aires. Entonces, el texto que yo tengo que crear tiene que tener dentro de su semántica, dentro de su contexto, tiene que tener en alguna parte que le avise a Google que lo que yo quiero o sobre lo cual quiero estar indexado sobre viajes a Buenos Aires. Si yo lo dejo todo sobre la palabra viajes, me va a llegar gente que posiblemente quiere viajar a Lima, que finalmente no es el perfil que a mí me interese. Entonces, hay plataformas, y esto se lo recomiendo, hay una que se llama LSI Graph, que le ayuda a uno muchas veces y le da ideas de qué palabras claves debería tener el contenido, digamos, como ayuda para poder indicarle a Google sobre las temáticas sobre las cuales yo quiero estar indexado. Y para terminar, les voy a mostrar ejemplos. Esto es una pieza sin condiciones de SEO, es decir, que muchas de las cosas que yo les mencioné antes no las tienen. Y esto era lo que yo les decía, las marcas desarrollan su contenido, pero no desarrollan estrategia de contenido y quien les hace el contenido no sabe de SEO. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese proceso. Como se dan cuenta, miren lo primero. Si la palabra clave sobre la cual yo quiero indexar es Thanksgiving, uno podría decir está en el URL, es decir, está bien. ¿Está en el título? Sí, está bien. Pero cuando yo empiezo a profundizar y empiezo a ver, fíjense que la palabra Thanksgiving aparece en el primer párrafo, sí, pero no tiene densidad, no está resaltado en negrilla, que idealmente debería estar resaltado en negrilla. Y cuando yo voy a mirar si ese contenido está indexado sobre Thanksgiving, no lo está. Miren el caso contrario, estos son piezas con las condiciones de SEO. El keyword sobre el cual se crea el contenido es Red Pan, aparece en el URL, aparece en el título, aparece en el primer párrafo, aparece en el segundo párrafo, y de esa forma uno puede darse cuenta si el contenido está bien hecho con las técnicas del SEO necesarias. ¿Cómo saber si el contenido está indexando o no? Por ejemplo, con esta plataforma o ustedes mismos con Ahrefs, con el Google Search Console lo pueden saber. Entonces yo coloco ese URL en la plataforma y me dice, mire, sobre ventajas y desventajas de la red PAN está indexado, está en la primera posición en los resultados de búsqueda. Hay 100 personas que buscan red PAN y de esas 100 personas, digamos que normalmente tengo un tráfico de 114 personas que me llegan a ese artículo mensualmente. Entonces, con plataformas como estas uno puede saber si el contenido está indexando o no lo está. Acá, esta es asimismo, este me da el tráfico orgánico y cuánto me ahorro mensualmente con cada pieza de contenido. ¿Qué les quiero decir? La gran ventaja de una estrategia de contenido es que cuando ustedes crean el contenido, nunca va a parar de generarles tráfico y no va a depender de cuánta plata ustedes le metan al contenido. ¿Qué punto les quiero recomendar? Como el contenido tiene que estar bien hecho y estructuralmente bien hecho, las áreas de SEO deben tener idealmente redactores especializados. ¿Por qué? Porque si no los tienen, su contenido no va a tener la calidad que se necesita y muchas veces ustedes pueden cometer errores garrafales precisamente por colocar las personas que no saben de los temas.
Otro punto, y ya con esto estamos casi para terminar. Si analizan la primera frase, dice aquellos que bloguean regularmente, es decir, 16 o más veces por mes, son aquellos sitios que tienen la mayor cantidad de tráfico y la mayor cantidad de leads. Mucha gente me pregunta, ¿cuántos artículos yo debería hacer mensualmente? Aquí tienen una respuesta. En este dice claramente que más de 16 veces al mes. Este, por ejemplo, que es de Moz, dice que idealmente más de 11 artículos al mes. Mi recomendación es creen contenido en forma permanente para que los buscadores confíen en ustedes. Acuérdense que el negocio de los buscadores es buscar el mejor contenido para darnos las mejores respuestas. Y con esto termino. El contenido verdaderamente que tiene la mayor vigencia es el contenido de los blogs, que puede durar 2 años o más. Cuando ustedes colocan contenido en redes sociales, en Twitter les dura la vigencia es de 18 minutos, en Facebook 5 horas, en Instagram 21 horas, en LinkedIn 24, YouTube 20 días, 4 meses en Pinterest y un blog es donde ustedes van a lograr la mayor cantidad de tráfico porque, como les acabo de decir, cuando crean una buena pieza de contenido, nunca va a parar de generarles tráfico. Entonces, conviértanse, por favor, en los mejores amigos del Google Search Console. Trabajen en crear sus propias audiencias a partir de una buena estrategia de contenidos. Recuerden que cada pieza de contenidos es un verdadero activo para las marcas. Eso no pasa con publicidad. Y con esto les digo, si alguno de ustedes quiere que hagamos una sesión de consultoría de 30 minutos, los primeros 10 que entren acá para revisar la estrategia o lo que están haciendo, si está bien o no está bien, pueden entrar a esta página y pueden llenarla y de esos 10 primeros vamos a sentarnos y vamos a mirar cómo están manejando la estrategia, si la están haciendo bien, vamos a mirar la autoridad de dominio del sitio, vamos a ver en esencia qué es lo que están haciendo. Y con esto, pues termino y abro la sesión de preguntas. A los que quieran escribirme por alguna necesidad, aquí tienen mi mail en la parte superior, bien ustedes lo tienen en las citaciones, pero vuelvo y se lo repito. Entonces, bueno, abro la sesión de preguntas, vamos a tener unos 10 minuticos de preguntas y bueno, espero que esto les haya ayudado y que les guste. Rosa preguntó, ¿cómo podemos dejarlo de hacer publicitario? Porque hay ocasiones que por más que lo hagamos editorial, no falta el que dice es pagado. Lo primero que te quiero decir, Rosa, es que el éxito, como les dije, de una buena estrategia de contenidos es seleccionar las palabras claves adecuadas partiendo de un buyer persona. Los buyer persona, recuerda que es el estereotipo de consumidor que a ti te interesa que te visite. En ese orden de ideas, si tú quieres que mujeres, mamás, cabeza de familia te visiten porque tú vas a vender leche o quieres promocionar una nueva marca de leche, no hagas contenido de leche. Haz contenido, ejemplo de 5 cosas que debes saber si la leche está vencida, cosas que le ayuden, mediante las cuales le ayudes a solucionar las inquietudes que tus mamás pueden tener alrededor de la leche. Pero no trates de crear contenido que finalmente les trate de vender productos, porque con eso no lo vas a lograr. ¿Cuál es el punto al final? Que cuando tú creas el contenido de los 5 tips, y es muy importante que ustedes tengan en cuenta, y es que alrededor de ese contenido es donde tú debes colocar la publicidad. Si tú eres una marca de leche y vas a colocar el artículo de 5 marcas de 5 tips para saber si la leche está vencida, pues utiliza todos los espacios laterales o interiores donde ahí sí le puedes decir, puedes colocar banners publicitarios, pero no hacen parte del contenido. Ahí es donde tú puedes cerrar el ciclo de lo que tú realmente como marca estás buscando. María Alejandra pregunta, ¿el contenido debe estar ligado al objetivo de la estrategia que se va a llevar a cabo? ¿Se pueden realizar varios contenidos en una estrategia? A ver, respondo las dos. ¿El contenido debe estar ligado al objetivo? La respuesta, Alejandra, no es el contenido. Los formatos de contenido son los que están alineados con el objetivo. ¿A qué me refiero con eso?
Si el objetivo que tú tienes es tráfico, pues puedes utilizar artículos, videos, infografías y demás. Si el objetivo que tú tienes son leads, tienes que utilizar formatos que obliguen a la gente a registrarse. ¿A dónde vamos? Si después de que tú has definido los objetivos y ya tienes el buyer persona, puedes empezar a definir las temáticas de contenido que pueden ser interesantes para ese usuario. ¿A qué me refiero? Tú quieres conseguir leads de mamás. Volvamos a la historia. ¿Por qué no creas una guía que se llame guía de los mejores sopas a base de leche? Y de esa forma, si alguien quiere descargar esa guía, tiene obligatoriamente que registrarse para poder acceder a esa guía. Entonces, los objetivos te definen formatos. La estrategia de contenidos te la da todo el tema del análisis de los buyer persona, el análisis de los keywords que mencioné. Es muy importante que crees contenido sobre keywords que la gente realmente busca. La pregunta es, ¿se pueden realizar varios contenidos en una estrategia? La respuesta, María Alejandra, es siempre tienes que desarrollar mucho contenido y, como les acabo de decir, idealmente más de 10 piezas de contenido al mes. Carolina pregunta, ¿qué libros me recomiendas para aprender más de SEO? Carolina, hay muchos websites que te dan muchas técnicas de SEO. Yo te recomiendo, hay una página en la cual yo estoy suscrito que es muy buena, que se llama Search Engine Journal, que tiene muy buenos documentos y muy buen contenido alrededor de SEO. Te recomiendo que te registres en esa, que el newsletter es maravilloso. Diana pregunta, ¿alguna herramienta gratuita para conocer la autoridad de dominio? No, Diana, no, la verdad es que no conozco plataformas gratuitas para conocer la autoridad de dominio. Normalmente siempre las que yo conozco, todas son pagas. Laura pregunta, ¿qué tips nos darías a quienes escribimos en un sitio de entretenimiento? Laura, volvemos a lo mismo que mencioné antes. Cuando uno piensa en crear contenido, llámese para una marca o para un sitio de entretenimiento, idealmente siempre empieza creando las pirámides de contenido. Las pirámides de contenido te van a ayudar a que no botes esfuerzos alrededor de keywords que posiblemente tú ya tienes 50 artículos que hablan de lo mismo. Ojo, aquí quiero mencionar una cosa. Todo esto funciona muy bien, sobre todo para lo que llamamos contenido evergreen. Contenido evergreen es contenido que no muere en el tiempo, que es diferente de contenido estacional. El contenido estacional es contenido que muere automáticamente, pasa el evento. Entonces, ejemplo, el concierto de Luis Miguel. El concierto de Luis Miguel va a ser importante la gente que busca el concierto antes del concierto, pero después de que pase el concierto, nunca nadie más va a volver a buscar del concierto, que ya pasó. Entonces es muy importante que en medios trabajen creando mucho contenido de evergreen, porque la mayoría de los medios siempre están orientados en crear contenido, en contenido estacional. ¿Y eso qué hace? Que el SEO, pues básicamente, prácticamente no tenga vigencia. Pues, mi recomendación es en medios, tener y crear mucho contenido evergreen y no centrarse siempre en crear contenido estacional. Julio César pregunta, ¿qué forma pagada sería la más óptima para impulsar los contenidos sin caer en malas prácticas? Julio César, yo siempre recomiendo que utilicen, por un lado, indiscutiblemente las redes sociales. Lo que pasa es que el tema de las redes sociales todos los días se vuelve más complejo. Y hoy la publicidad nativa, el native advertising, es muy importante porque la publicidad nativa hace que el contenido se pueda ver en medios, pero como si fuera contenido editorial. Entonces eso hace que a la luz de los usuarios no lo siente como publicidad. Entonces mi recomendación es utilicen idealmente publicidad nativa. Mauricio pregunta, Mauricio, Juan Carlos, ¿esto va en el sitio web? Mauricio, la respuesta es sí. Idealmente todas las estrategias de contenido y sobre todo de content marketing, mi recomendación es céntrenlo en un activo de la marca. ¿Por qué? Y yo en otro de los webinars que he dado lo explico. Mucha gente piensa que el contenido es todo, pero en contenido hay 3 tipos de contenido. Hay storytelling, hay branded content y hay content marketing. El storytelling básicamente es contenido que tiene un componente emocional y normalmente es contenido que vive en otras plataformas, al igual que el branded content. El branded content es un ejemplo, es un public reportaje. Un public reportaje, claramente un usuario lee el public reportaje y sabe que eso es publicidad. Mientras de lo que estamos hablando es crear contenido que sea educativo para el usuario.
y ese contenido lo ideal es que viva en el sitio de la marca, porque si vive en el sitio de la marca, ustedes, Mauricio, están creando verdaderas audiencias para la marca. No van a depender de absolutamente nadie, dependen netamente de ustedes, y ahí es donde está el verdadero valor de eso. Andrés pregunta, ¿cómo con ese contenido llevarlos a conversiones en caso de un e-commerce? Andrés, te voy a mostrar un ejemplo, espero que todos vean mi pantalla y te lo voy a mostrar con un ejemplo real. Para los que no saben, Almacenes Éxito es tal vez uno de los mayores e-commerce del mercado, y la forma como linkeas el contenido con una plataforma de e-commerce es de la siguiente forma. No quiero decir que este es el mejor de los ejemplos, pero quiero mostrarte un caso. Vamos a suponer que tú creaste contenido sobre baterías para celulares. Entonces, creaste el contenido porque tú vendes baterías para celulares. La persona llega a esta pieza de contenido, llega por varias fuentes. Una, impulsado por redes sociales. Dos, puede ser impulsado por publicidad nativa, pero lo ideal es que haya llegado por SEO, es decir, gente que buscó tips para cuidar la batería del celular. ¿Cuál es el punto? Tú creas la pieza de contenido, si te das cuenta, es una pieza totalmente educativa, cero publicitaria ni cero comercial, pero tiene una particularidad de esto, que la persona llegó buscando información de tips para las baterías, leyó todas las recomendaciones, pero cuando llegas al final del artículo, en la parte inferior dice, quiero ver accesorios para celular. Y acá es donde tú linkeas el contenido con producto. La clave es siempre alrededor del contenido tener links a productos. Ayer precisamente tuvimos reunión con una marca que nos dice, quiero que me ayuden a desarrollar toda la estrategia de contenidos para un sitio de mascotas. Y era lo que hablábamos. Cada pieza de contenido que vamos a desarrollar idealmente tiene que tener calls to actions alrededor. Acá tienes un espacio para colocar banners, acá tienes un espacio para colocar banners alrededor de lo que tú quieres vender. Entonces es muy importante que tengas en cuenta eso, porque es la forma ideal para que tú realmente veas qué es lo que está pasando. Felipe pregunta, si tengo un artículo posicionado en la primera página, en las primeras 2 posiciones, y ya lleva más de 2 años posicionado, ¿qué tan cierto es que si lo hago actualizando con información se mantendrá posicionado? Y mi pregunta es, ¿solo con actualizar información se mantiene o hay que colocar textualmente qué fue actualizado y colocar en los títulos versión 2019? Felipe, esa pregunta te quiero decir, ojalá yo tuviera la respuesta exacta que te pueda garantizar. Lo único que quiero enseñarles adicional a lo que ya hemos hablado hoy para que lo tengan en cuenta es que posiblemente, y voy a mostrarles, voy a hacer un ejercicio para que ustedes me lo entiendan. Voy a entrar a Ahrefs y vamos a tomar cojamos este artículo, a ver si este artículo está posicionado. Entonces yo entro a Ahrefs y le pongo y le digo, dígame por favor si ese artículo de éxito está posicionado. Ese artículo, pues, cero tráfico orgánico, pero no está posicionado porque el artículo posiblemente no está bien hecho. Voy a tomar entonces, busquemos otro artículo que posiblemente que pueda servirnos para esto. No sé, miremos, no sé, un artículo, por ejemplo, del Palacio del Hierro, Palacio Hierro de México. Cojamos un artículo a ver si acá hay. Esto que les voy a explicar es importante que lo aprendan a hacer porque puede aclarar la pregunta que me estás haciendo. No sé si siempre que busca algo uno de esta forma se vuelve, vamos, un artículo a ver de celulares y no nos complicamos. Voy a tomar este artículo de celulares y vamos a ver este artículo sobre qué palabras claves está indexado. Los softwares, normalmente todos los softwares pagos me dan una idea. Entonces, fíjense que la página de la BBC tiene una autoridad de dominio 93. Cuando yo me meto específicamente a ver ese artículo, el de las noticias 458-1139, yo puedo saber sobre qué palabras claves están indexando los buscadores. Entonces, por ejemplo, para México,
indexó sobre 189 palabras claves diferentes. Sobre celular, celular de Google, nuevo celular de Google, ta, 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 ta. Si este artículo Google confía en 189 palabras diferentes, la única forma que habría para que alguien que quiera escribir sobre celulares quede en una posición superior a la de la BBC, idealmente es que hayan más palabras claves en el artículo que se cree. Es decir, no puedo pretender que Google, si yo tengo un artículo que tiene 3 palabras claves, que Google vaya a darle más relevancia al artículo de 3 palabras claves que a este de la BBC. Entonces, mi recomendación es, si tú quieres modificar el contenido, primero revisa sobre qué palabras claves está indexando Google tu contenido. Mira, por ejemplo, el que está en la segunda y normalmente te vas a encontrar con que, no quiero decirles que eso siempre pasa, porque ya hemos hecho varios análisis y no siempre pasa, pero sí la mayoría de las veces, el que está por debajo de ti normalmente debe tener menor número de palabras claves indexadas. Entonces, lo que tienes que estar es pilas para que cuando de una u otra forma Google te llegue a mover a la segunda, posiblemente es que la calidad del contenido del que quedó en la primera era mejor y por ende Google indexó más palabras claves. Entonces, si ahorita estás en la primera, ojo es con los que vienen subiendo. ¿Por qué? Porque posiblemente los que vienen subiendo tienen mejor contenido o de pronto tienen alguna, o si no lo tienen, no te preocupes, pero siempre monitorea la competencia. Es muy importante trabajar monitoreando la competencia para que a uno no le vaya a pasar eso. Pero Felipe, pues que eso te sirve. Madeleine pregunta si nos compartirán el video de esta sesión. Sí, Madeleine, estoy organizándolo porque presidente cambiamos de plataforma de automatización, entonces voy a tratar de subir esto a YouTube y les mandaremos el video de la presentación. Diana pregunta, ¿cómo manejar el SEO en contenido de video? Diana, esa también te digo que es la pregunta del millón. En todas partes donde tú investigues, te van a decir que la clave está en los keywords que tú coloques en el video. Yo creo indiscutiblemente que el video hoy en día debe enriquecer el texto. Es decir, si tú tienes un video, ojalá que coloques ese video enmarcado dentro de un texto que tú coloques en tu página. ¿Para qué? Para que el texto es el que finalmente te indexa y si tú insertas el video dentro del texto, le estás dando más valor al texto. ¿Y eso qué implica? Que más gente va a terminar viendo el video y si tú lo tienes bien tagueado, normalmente lo que debería pasar es que ese video empieza a subir y a mejorar en la indexación dentro de YouTube. Pero mi recomendación es no dejes un video suelto, sino mete el video dentro de una pieza de contenido que tú desarrolles, que yo sugiero es lo mejor que puedes hacer. Rosa pregunta, ¿para el brand también lo podemos hacer editorial sin tener la marca dentro del contenido o no? Rosa, yo te puedo decir que el branded content como tal normalmente es contenido que hacen los medios para las marcas. Entonces, pues es muy difícil que haya una imparcialidad porque al final de cuentas el usuario se va a dar cuenta que es contenido que hay una marca por detrás. Entonces, pues es muy difícil diferenciar eso, pero pues pueden presentarse casos en los cuales eso no ocurre. César pregunta, ¿podemos hacer ese análisis sobre este artículo? A ver, César, y hacemos el análisis sobre el artículo. Vamos a ver si lo puedo tomar. Copiar dirección de correo. Permíteme a ver si lo podemos hacer. Si me dejan aquí go to webinar hacer el ejercicio. No. Está, un segundo a ver si. Ah, no, ya vi. Okay. Entonces, miremoslo desde arriba primero. Desde arriba, claramente la página de la Presidencia de Colombia tiene una autoridad de 80. Lo que es interesante es que con este software no me está mostrando tráfico orgánico, no siempre pasa eso. Y voy a mostrarles, cuando yo veo una página como la de la Presidencia, normalmente lo que utilizo son 2 softwares, el otro con el cual trabajamos se llama SEMrush. Entonces entro a los 2 porque no es muy coherente que aquí me aparezca tráfico orgánico 0, no lo veo como algo muy factible. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a colocarlo en
Voy a colocarlo acá en este otro software. A mí me encanta SEMrush porque SEMrush muchas veces es mucho mejor que, para mí es uno de los mejores softwares que hay. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Le voy a colocar en SEMrush ese URL para validar si lo que Ahrefs me está dando que no me suena ni 5 coherente. Entonces vamos a buscar ese URL en SEMrush y vamos a verlo, a ver qué pasa. Bueno, si aquí hay algún problema en el... No, el URL aparentemente sí está bien, pero hay algo definitivamente que revisemos. Hay algo en el URL que les digo que no, posiblemente. Lo primero que les digo es que el URL está larguísimo. Los URLs no deberían tener más de 90 palabras, 90 caracteres. Entonces aquí claramente puede estar el problema acá y por eso ese artículo no está indexando. Miren sobre qué palabra clave, claramente en SEO ese artículo está muerto. Eso me lo confirman los dos softwares. Ese artículo indexó únicamente sobre la palabra los colombianos. La palabra clave los colombianos la buscan 80 personas al mes en el mercado y de esas 80 personas claramente tienen cero tráfico orgánico y ese artículo está indexado sobre la palabra los colombianos en la posición 85 en los resultados de búsqueda. Entonces, claramente ese artículo, si lo vemos fríamente, pues se pueden dar cuenta que no indexó sobre lo que ustedes estaban buscando y al no indexar sobre lo que están buscando, pues cuando uno entra a ver, miremos el artículo como tal y con eso ustedes mismos se van a dar cuenta después de esto. Lo primero, indiscutiblemente no pueden seguir colocando URLs de esta longitud. En el título del artículo debe estar la palabra clave sobre la cual ustedes quieren indexar. Vamos a suponer que ustedes quieren indexar sobre ley estatutaria de jurisdicción especial. Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes entiendan cómo funciona. Pues yo me meto acá. Esto mismo lo pueden hacer por el Keyword Planner de Google. Entonces me voy a meter acá y le voy a decir, quiero saber cuántas personas buscan ley estatutaria de la jurisdicción especial. Entonces, lo primero es que no hay nadie que busque ley estatutaria de la jurisdicción especial. Entonces, ¿para qué crear contenido con ese keyword? Posiblemente a ustedes les conviene indexar, conociendo un poco la historia, sobre la JEP. La palabra JEP, hay 16.000 búsquedas en Colombia al mes, de las cuales no cliquea el 39%, cliquea el 61%, y los clics que se generan son totalmente orgánicos. Es decir, hay contenido. Acá, ¿cuál es el tema? Fíjense que el que está indexando en la primera posición es la JEP, claramente. Y hay que ver cómo uno puede crear mejor contenido que el que está indexando sobre la JEP o sobre ley de la JEP o algo similar para crear el contenido. Posiblemente no es cambiar el contenido, sino organizarlo con las técnicas que yo les mencioné para que esto realmente les funcione. Bueno, después... ¿qué plataforma de automatización estás usando ahora? Nos movimos para ArcGIS-Station, Diana. La verdad es que utilizábamos HubSpot, pero los costos de HubSpot son astronómicos y finalmente, pues, decidimos cambiar a ArcGIS-Station porque los costos son una tercera parte de lo que costaba HubSpot. Mauricio me dice, ¿qué problema veo en el artículo de la JEP? Lo primero, Mauricio, insisto, tienen un problema en la longitud del URL clarísimo. Lo segundo, creo que están tratando de indexar sobre palabras claves que la gente no busca. Y si están tratando de indexar sobre palabras claves que la gente no busca, hay que cambiar el keyword sobre el cual se desarrolló ese artículo. Entonces hay que buscar y hay que darle las vueltas. Por eso les puse acá la JEP, pero ustedes, pues claramente ustedes competir contra la JEP directamente lo veo muy difícil. Entonces hay que buscar posiblemente indexar sobre qué es la JEP, o porque JEP hay 16.000 búsquedas al mes, sobre qué es la JEP hay 3.700, entonces uno puede darle la vuelta
y de pronto pensar en que este artículo debería estar es sobre qué es la JEP, y dentro de ese artículo de qué es la JEP, entonces le coloco las razones que finalmente es lo que creo que ustedes están buscando. Hay que ver, esto no es un tema tan simple, y yo todos los días me doy cuenta que la complejidad de la selección de los keywords es un tema que realmente amerita mucho tiempo y dedicación. La posición es como la 10 páginas de Google. Felipe pregunta, ¿la posición es como la 10 páginas de Google? No entiendo la pregunta, Felipe. O sea, cada página en Google tiene 10 resultados orgánicos. Mauricio, con mucho gusto, si quieres, si me mandas un mail, yo después de esto nos sentamos o hablamos y vemos cómo nosotros les podemos ayudar. Felipe pregunta, ¿cómo se llaman los contenidos que son para eventos? Hay dos tipos de contenido. Contenido estacional, que es el contenido que pierde vigencia en el tiempo, y el contenido evergreen, que es el contenido que no pierde vigencia en el tiempo. Entonces, el que tú me estás preguntando, que es, por ejemplo, que puse el ejemplo de eventos, ese es contenido estacional. Juan me pregunta que si conozco una herramienta para el uso o recomendación de hashtags. No, Juan, la verdad es que el tema de los hashtags, finalmente, pues como tú sabes, es súper utilizado en redes sociales, pero que le recomienda a uno qué hashtag es el adecuado para taguear uno un texto, no, la verdad no lo conozco. Edgar me pregunta que de HubSpot a qué plataforma cambié. Cambié a una plataforma de unos brasileños que se llama RD Station, Edgar. Felipe Muñoz, me pregunta que si la posición en la cual está indexado ese artículo, si es en la posición 85 en los resultados, si quieren me devuelvo para que ustedes lo vean, y está indexando sobre una palabra clave que se llama los colombianos, ni siquiera sobre nada relacionado con la JEP. Si quieren me devuelvo para mostrárselo para que me lo entiendan. Entonces, este artículo tiene indexado una sola palabra clave, y la palabra clave sobre la cual está indexado es, como les dije, los colombianos. Solo está indexado para México, por lo que veo, no ni siquiera para Colombia, y está en México en la posición 85 los resultados de búsqueda. Por lo tanto, hoy, tráfico orgánico a esto, cero. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Espero que esto les haya servido, que les haya gustado. A las personas que quieran este webinar lo repetiré dentro de 8 días, o si quieren recomendárselo a alguien, el mismo link en el cual ustedes se registraron estará habilitado. Este webinar lo repetiré dentro de 8 días y otra vez dentro de 15 días. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.